Acompáñeme a Josué, capítulo 11. Estamos cerrando el año y por lo tanto también estamos ya casi cerrando nuestras series de tema. Josué 11 del 1 al 4, vamos a hablar de la última batalla, por lo menos en esta etapa de conquista. Va a ser la última batalla, pero ya va a ver usted, vamos a descubrir también que también después hay otras batallas que pelear, pero esas las vamos a ver en otro momento. Josué capítulo 11, verso 1 dice así: Cuando oyó esto Javín, rey de Azor, envió mensaje a Joab, rey de Madón, al rey de Simrón, el rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Araba al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente. Mire pues, y verso 3, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas. Mire todo lo que dice. Voy a ir al verso 4 para cerrar este versículo. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está en la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Dejémoslo hasta ahí. Si usted recuerda, la semana pasada hablamos de la batalla contra los amorreos. Y los amorreos, se juntaron varios pueblos de los amorreos para pelear la batalla contra Josué. Pero hoy tenemos una alianza descomunal, una alianza fuertísima. En la Biblia esta alianza le titulan la Confederación del Norte. Así le ponen un subtítulo, porque son muchas naciones uniéndose, porque habiendo visto que Israel se había convertido en una nación imparable, de plano dijeron: ya no 5, ya no podemos, necesitamos que todos se nos unan. Y a estas son todas las naciones, o todos los pueblos más bien del norte, que se unieron para parar a Josué, para detenerlo. Ahí sí que de plano pensaron: hoy sí, con esta coalición o con este grupo de pueblos vamos a detener a Josué, y ahora sí lo vamos a lograr echar. Sin embargo, lo que se llevaron de sorpresa es que este pueblo no peleaba solo, sino que peleaba de la mano del Dios de los cielos. Peleaba con la fortaleza de Dios, con el soporte de Dios, con el respaldo del Dios de los cielos. La razón por la que Israel era imparable no es porque tuvieran un ejército más grande. En realidad no, eran menos que los ejércitos que iban a pelear con ellos. No es que el ejército fuera más fuerte o mejores preparados o con armamento sofisticado que nunca quizás los otros hubiesen visto. No, en realidad no. Iban armados normales, como cualquier ejército del tiempo de Jerusalén, de Israel. Lo que pasa es que se había vuelto imparable el ejército de Josué e Israel, porque con ellos iba el poderoso gigante de Israel. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Y en realidad esto nos enseña
exactamente lo que la Biblia también habla de los creyentes. De la mano de Dios, usted y yo podemos decir: con Cristo lo puedo todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero separados de Dios, mire, daríamos lástima en realidad, separados de Dios. Pero si el Señor va con nosotros, con razón nuestra vida se puede volver imparable, o se puede volver, como dice la Escritura, hermano: con mi Dios saltaré los muros, dice la Escritura. Como dando a entender que no importa cuán grandes sean las murallas, no importa cuán grande sea el ejército enemigo, no importa cuán difícil e imposible sea la tarea de conquistar, si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, hermano. Entonces, igual que las otras batallas con los amorreos, con Jericó, con Jai y muchos otros, en realidad estamos hablando de 31 reyes a los que Josué destruyó. 31 reyes. Hasta aquí. Usted lo puede encontrar en el capítulo 12 de Josué. Ahí lo puede encontrar. Usted puede ver los que conquistó Moisés al otro lado del Jordán. Y del otro lado del Jordán, Josué venció 31 reyes. Hasta aquí, hasta este punto. Le llamé a este tema la última batalla porque es exactamente la última antes de la repartición de toda la tierra en manos de los israelitas. Pero ya en el capítulo 13 usted va a ver, usted no vaya a decir: el hermano Balmores se equivocó, dijo que ya no habían batallas. Y en el capítulo 13 usted va a encontrar que hay otras batallas. Y dice la Biblia: y Josué ya era viejo y había mucha tierra que poseer todavía. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere a que cuando ya habían conquistado y se distribuyeron la tierra, resulta que en cada tierra, cada tribu tenía que echar fuerita a los enemigos de cada pedazo que le habían dado. Por eso voy a hablar de la última batalla hasta aquí. Pero después hay otras batallas que usted puede encontrar. Pero de este pasaje sobresalen 3 cosas que es importante que usted y yo conozcamos. ¿Por qué? Vamos a Josué capítulo 11, versos 6 al 7. Primero, hablemos de esta batalla, la enseñanza de las promesas de Dios. La importancia que usted y yo abracemos las promesas del Señor. Josué capítulo 11, versos 6 al 7, dice así la Escritura: mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Aquí tenemos algo importante. Esta promesa que el Señor le da a Josué es congruente con las promesas que ya había recibido Josué antes. Fíjese, esta promesa no es nueva. Esta es una promesa que ya venía. Es una promesa que le hicieron años antes inclusive a Josué, pero que después se fueron cumpliendo una por una las promesas. Por eso es importante acudir y abrazar las promesas del Señor, porque aunque el plan de conquista parecía imposible, para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Para Dios no hay nada imposible, siempre y cuando usted y yo vayamos acompañados del Dios Todopoderoso y también
vayamos confiando en las promesas que Él da. Porque si no tenemos promesa de Dios, bíblica por supuesto, si no tenemos promesa de Dios, mire, usted y yo vamos a sentir que vamos solos en el camino. O vamos a sentir que vamos adivinando en el camino lo que Dios quiere de nosotros, pero en realidad no deberíamos de ir adivinando, deberíamos de ir confiando en las promesas del Señor. Es diferente. Las promesas del Señor te dan guía, las promesas del Señor te dan seguridad, las promesas del Señor te dan confianza, las promesas del Señor te hacen sentir seguro. ¿Por qué? Porque si lo dijo Dios es seguro. Si Dios le dijo a Abraham, fíjese desde dónde viene la promesa, que a Abraham le dijeron: Abraham, te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Y en su tiempo Abraham habitó en Canaán en realidad. Abraham pudo ver la tierra, pudo disfrutarla, pero el pueblo que ahora la está conquistando es el pueblo que usted recuerda se había crecido en Egipto por la esclavitud. Allá fue a parar José, allá fue a parar Jacob con toda su familia. 70 en realidad. 70 fueron los primeros que comenzaron en Egipto. Pero de esos 70 se hicieron miles y miles y miles. Porque cuando José gobernó Egipto, si usted se acuerda, cuando José gobernó Egipto, fue cuando se dieron los 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas. En ese tiempo fue que José mandó a traer a su padre Jacob y a sus hermanos para que vinieran a vivir a Egipto. Pero ¿sabe cuántos eran? Léalo en la Biblia. Génesis dice que eran 70. 70. Esos eran los que llevaba Jacob y su familia. Y ahí vivieron bien mientras José vivía y mientras Faraón, que conocía a José, vivía. Pero cuando apareció otro Faraón que no conocía a Dios y no conocía a José, entonces esclavizaron al pueblo de Israel 430 años. Pero ya no eran 70, eran miles y miles. Eso sí que eran bien productivos. No había televisión. Aleluya. No había televisión en ese tiempo. Eran productivos, reproductivos Israel. Miles de los 70 que llegaron. Por eso la Biblia dice que Faraón tuvo miedo, porque vieron que Israel había crecido demasiado, más que el pueblo de Egipto. Entonces los empezaron a esclavizar. Bueno, pero esa es otra historia. Mi punto es que a Abraham le dieron esas promesas. Fíjense, Abraham las tomó. 430 años después, Dios vuelve a cumplir su promesa, pero ahora con Josué, con Moisés y Josué. Entonces note por favor cuán importante es que las promesas pueden pasar de generación en generación. Cuando te han dado una promesa a ti, esa misma promesa puede pasar para tus hijos, si tú la puedes abrazar, esa promesa. Porque las promesas del Señor, dice la Biblia, las promesas del Señor son hasta 1000 generaciones. Así dice la Biblia. No sé si usted lo cree. ¿Cuántos lo creen? Las maldiciones dice que son hasta la 3ª y 4ª generación. Pero las bendiciones de Dios son hasta 1000 generaciones. ¿Cuántas generaciones lleva usted? Aleluya. De cristiano ya pues. De cristiano. ¿Cuántas lleva ya?
y son 1000. ¿Cuántas le faltarán? Hermano, y si Cristo viene ya, pues se quedó en la primera, en la segunda, donde sea, pero con Cristo y sus promesas. Veamos un detalle más. Josué capítulo 1, versos 5 al 6. Ahora, quiero que note por favor la importancia de las promesas del Señor en nuestra vida. Eso es importantísimo. Si usted y yo queremos avanzar como un conquistador, como estos, necesitamos abrazar las promesas de Dios. Josué 1, 5 y 6. Mire lo que dice ahí. Dice la escritura: nadie te podrá hacer frente. Note que estoy en Josué 1 y la batalla es Josué 11. Son 10 capítulos. Josué 1, 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Note por favor, Josué capítulo 1 es cuando ponen a Josué de líder. Josué capítulo 11 es cuando Josué está terminando las batallas, pero le recuerdan las promesas. Dios había prometido que nadie le iba a poder hacer frente a Josué. Dios había prometido que Dios le iba a dar la oportunidad de conquistar y de repartir la tierra para el pueblo del Señor. Dios le había prometido no solo a él, sino sino para que repartas al pueblo la heredad que juré a sus padres. Por favor, sígame la idea, por favor. La promesa que Dios le hace a Josué, ¿desde dónde viene? Viene años atrás que se la había dado a sus padres. Pero que las promesas de Dios van alcanzando generaciones y vuelve a cumplirse la promesa que el Señor ha hecho en la vida de alguien. Se puede ir cumpliendo en la generación, porque nuestras son las promesas del Señor. Entonces, cuando usted y yo abrazamos una promesa de Dios, hermano, no estamos abrazando algo incierto, estamos abrazando algo seguro. Cuando usted y yo tomamos las promesas de Dios y las ponemos en el corazón, no estamos abrazando algo que tal vez puede ocurrir. No, es que las promesas del Señor son sí y amén. Es decir, son seguras. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, número 1, el primer punto que aprendemos de esta enseñanza es que las promesas del Señor son seguras. Las promesas del Señor son firmes. Si Dios te ha dado una promesa, esa promesa se va a cumplir si te la dio el Señor. Y si la tomaste de la palabra y la hiciste tuya, pues es de la palabra. La palabra es segura. Bien dice el apóstol Pablo que hacemos bien en poner nuestra vida en esas promesas seguras de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra base. Nuestra vida depende de las promesas de Dios. Josué capítulo 11, versículo, vamos a 11, verso 10 y 11, voy a leer. Aquí está el cumplimiento de la promesa que le había dado Dios a Josué. A Josué le dijeron: no tengas temor de ellos, porque mañana, fíjese, mañana a esta hora entregaré a todos tus enemigos. Eso se lo acababa de decir el Señor. El cumplimiento, Josué 11, verso 10 al 11 dice: y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza
de estos reinos y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron en fuego. ¿Por qué le estoy mostrando este pasaje? Porque un día antes le habían dicho a Josué: Josué, no tengas temor de tus enemigos, porque yo mañana mismo los voy a poner en tus manos. Pero note, no era una promesa nueva, son parte de las promesas del Señor que se van cumpliendo una tras otra. Hoy se cumple una, mañana se cumple otra, en un mes se cumple otra, en un año se cumple otra. Yo no lo sé cuánto se tarda Dios para ir cumpliendo cada promesa en tu vida. Eso depende del plan de Dios. Depende del plan de Dios, no depende de ti, depende del plan de Dios. Amén. Pero es importante conocer las promesas del Señor. Vamos a Josué capítulo 11, versículo 15. Segundo elemento, segundo punto que aprendemos de esta batalla contra los reinos del norte. Josué capítulo 11, verso 15 dice: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Ahora, aquí hay otro elemento importante. El elemento de la promesa ya lo vimos. Ahora es el elemento de la obediencia. Porque nos pueden haber trasladado la promesa, pero si nosotros no somos obedientes como al que las dieron primero, entonces nosotros podemos perder la bendición. Note que Dios se la dio a Moisés. En este caso, Dios se la dio a Moisés, Moisés se lo dio a Josué, pero Moisés fue fiel a lo que le dieron, fue obediente. Y Josué, dice el texto, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Mira, hermano, nosotros cometemos muchos errores cuando nosotros acomodamos muchas veces la palabra a nuestra conveniencia. Y ese es un gravísimo error. Porque no podemos acomodar nosotros la palabra de Dios a como nos convenga. Necesitamos nosotros acomodarnos a la palabra de Dios. Así debe de ser. Por eso mucha gente a veces dice: ¿por qué será que a mí no me bendice Dios? ¿Por qué será que a mí no me... y la promesa que Dios me dio? ¿Y no será que estamos acomodándonos nosotros? ¿O la palabra la estamos acomodando a nuestra conveniencia? Aleluya. Por ejemplo, la obediencia no es algo que nosotros la debemos acomodar a la palabra. Obediencia es obediencia. Eso es obediencia. Aunque no nos parezca mucho. Hace un tiempo yo estaba detenido en un alto, en un semáforo, y el semáforo estaba en rojo. Pero ya era bastante tarde en realidad. Y entonces de repente se paró otro vehículo aquí y no venía nada, hermano. Mire la calle, pero desierta así, a la izquierda. A la derecha, desierta la calle. Y del otro lado, en contrasentido, desierta la calle. Y el semáforo en rojo, hermano. Entonces vino a mi mente, ¿va? No sé si a usted le ha pasado. ¿Le ha pasado a usted? Ay, hombre, ya es tarde y esto no cambia y no viene nada. ¿Qué le parece si nos echamos el rojo? ¿Le ha pasado alguna vez?
Y resulta que en eso estaba pensando yo, le soy honesto, hermano. En eso estaba pensando yo, ¿será que me lo paso? Cuando aquel como que pensó más rápido, el que estaba a la par mía, pensó más rápido y se pasó el rojo. Y mire, de allá del oscuro se pusieron unas luces. Aleluya. De repente salió, es que no se miraba el carro, no se miraba. La patrulla no se miraba. La vimos hasta cuando aquel decidió pasarse el rojo. Obviamente le pusieron una multa, qué sé yo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos, en conveniencia propia, hacer algo que Dios no nos ha dicho que lo hagamos. Que ya está establecido en su palabra, está establecido en su ley. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué no quiere que hagamos? ¿Qué cosas debemos preguntarle al Espíritu? Y cuando queremos acomodarlo a nuestras circunstancias, porque voy tarde, porque voy rápido, porque ya es noche, porque a mí me conviene, porque yo quisiera que esto, porque a mí me gusta tal cosa, y lo queremos ubicar a nuestra conveniencia, quebramos a veces el orden o la ley de Dios. Y eso nos va a meter en líos. Por eso debemos oír la promesa de Dios, pero tener un corazón dispuesto para ser obediente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden levantar un momento su mano y decirle al Señor: Señor, yo quiero ser obediente? ¿Se anima? ¿Se anima usted? Ah, vaya, qué bueno. Gracias a Dios que hay gente que quiere ser obediente. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 19. Esto concuerda con la vida de Samuel, por ejemplo. Samuel nos da un ejemplo maravilloso de obediencia y lo dice ahí con claridad. Primer libro de Samuel 3:19. Y Samuel creció y Jehová, oiga, y Jehová estaba con él. Es el respaldo de Dios. Pero oiga lo que dice después: y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que siguió al pie de la letra lo que el Señor le mandaba. Siguió al pie de la letra las ordenanzas del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo respaldaba Dios? Porque era obediente. Y esto es algo que usted y yo debemos aprenderlo en todas las áreas de nuestra vida. La obediencia no es una opción. La obediencia es un requisito para la bendición de Dios. Por eso usted ve allá en Deuteronomio capítulo 28 las bendiciones de la obediencia, y seguido aparecen las maldiciones de la desobediencia. Las dos están seguidas. ¿Por qué lo pone así el Señor? Porque Él no está omitiendo, nunca ha omitido que la desobediencia trae consecuencias. Nunca ha omitido eso. Por eso el Señor siempre equilibradamente nos llama a la obediencia, pero también nos enseña las consecuencias de la desobediencia. Pero aquí vemos un hombre llamado Josué en la batalla, que va, hermano, siendo un ejército imparable que nadie lo podía detener. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podían detener? Porque iba bajo la obediencia de Dios. Y por eso se volvió imparable. La única vez que se mira a Josué detenido y perdiendo una batalla, ¿cuál fue la razón, hermano? La desobediencia. Cuando Acán, ¿sí? Cuando Acán robó, cuando Acán se quedó con lo que no debía de tomar de Jericó, cuando se quedó con el manto babilónico, con el lingote de oro, cuando se quedó con esto y con lo otro, cuando se quedó con eso y trajo pecado a su vida y al pueblo, fue la única vez
que pudieron detener a Josué. Y lo detuvieron, ¿por qué, hermano? Porque Dios no se complace de la desobediencia, se complace de la obediencia al Señor. El día que Acán falló y mandaron un ejército pequeño, pero allá venían despavoridos, allá venían, hermano, con pérdida, allá venían asustados que un pequeño ejército de Jai los había hecho correr. La razón, el pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces note por favor, el segundo elemento que estamos viendo es que la obediencia es clave para volvernos un conquistador, para volvernos alguien imparable, imparable con Dios. Por favor, entiéndame bien eso. Se vuelve uno imparable si Dios está con uno. Si no, no, olvídese. Ahí en la esquina lo van a parar. Ahí va a estar la patrulla. Aleluya. Ahí lo van a estar esperando. Bueno, Primera de Pedro 1:14. ¿Qué nos piden en el Nuevo Testamento? ¿Acaso la obediencia es solo para el Antiguo Testamento? No. ¿Qué nos pide la Biblia? ¿Qué nos piden los apóstoles a través de las Escrituras? El Señor en Primera de Pedro capítulo 1 verso 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Miren, ahora que ya conocen al Señor, aléjense de lo que es el mundo, aléjense de los deseos de la carne, aléjense de lo que es el pecado, porque antes éramos ignorantes de eso, pero ahora ya no. Ahora que somos hijos de Dios, ahora tenemos la palabra de Dios para que nos instruya. Ahora que somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo adentro para que nos exhorte, para que nos redarguya. Si usted tiene el Espíritu Santo, que ya lo vimos el día martes, hablamos de lo que tenemos en Cristo y dijimos que el Espíritu Santo nos lo dejó el Señor para que esté adentro. Si usted y yo tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a encargar de redarguirlo cuando usted y yo fallamos al Señor. Nos hace sentir mal, nos hace sentir tristes, nos hace sentir que rompemos una relación con Dios. Si el Espíritu Santo está activo, pues, en nuestra vida, se siente la diferencia. Cuando uno peca, no se siente igual uno. Si el Espíritu Santo te reconviene o te redarguye el alma. Pero entonces, mire lo que dice el apóstol Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Cuáles deseos? Los deseos del mundo, los deseos de la carne, la vanidad de la vida, dice el apóstol Pablo. Todos esos deseos, porque amar al mundo es volvernos enemigos de Dios. Entonces, como hijos obedientes, somos llamados a que sigamos en obediencia a la palabra del Señor, y eso es lo que va a garantizar que usted y yo vayamos de aumento en aumento, vayamos creciendo en nuestra vida espiritual, vayamos de conquista en conquista como Josué. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vaya, número 3. Con esto voy cerrando. Josué capítulo 11 verso 23. ¿Qué más aprendemos de esta batalla? Aprendemos Josué 11:23. Aquí está lo que le mencioné también, lo vamos a ver en el capítulo 12. Pero 11:23 dice: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó a Josué, a los israelitas por herencia,
conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Ese es un periodo. Ya usted puede leer el capítulo 13 y ahí se va a dar cuenta que las batallas se reanudan de otro tipo. Pero hasta aquí, esta es la primera etapa de la conquista. Conquistan toda la tierra. ¿Y quién la conquistó? Josué. ¿Con quiénes la conquistó? Con el pueblo de Israel. ¿Cómo pudieron conquistarla? Porque el respaldo de Dios estaba en ellos y la obediencia fue un requisito principal en sus vidas para ver la mano poderosa de Dios actuando sobre cada batalla. Si usted se detiene a ver batallas por batallas, usted va a ver que en todas las batallas la mano de Dios se movía. Usted va a ver que Dios estaba ahí. En la mayoría de batallas Dios le habló a Josué y le dijo: no tengas pena, no tengas miedo, no tengas temor. Yo voy a entregar a tus enemigos bajo la planta de tus pies. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con él y su respaldo. Pero ¿cuál fue el requisito clave? La obediencia. Aquí ahora vemos que Josué termina la etapa que a él le corresponde. Termina esa etapa y dice: y la tierra descansó. Vaya conmigo a Josué 12:24. Ahí está lo de los 31 reyes que le mencioné para no dejarlo en deuda con ese versículo. Pero Josué 12, el verso 24, menciona el último de los reyes, el rey de Tirsa. Y si usted puede contarlos, ahí están todos. El rey de Tirsa, otro, 31 reyes por todos. Josué 12:24. Y ahí está toda la lista, por nombre, por nación, por pueblo. Ahí están todos. El Señor escribió cada uno. ¿Por qué? Porque quedó grabada en la historia. Hermano, 31 reyes, vencer 31 reyes, ¿qué le parece a usted, hermano? Si a veces nosotros con uno estamos batallando y ni reyes, aleluya. Pero Josué con 31 reyes y los venció a todos. Y si usted lee el capítulo 12, ahí están los que peleó Moisés, y también fue otra lista. Ese es al otro lado del Jordán. Fueron una cantidad enorme de reyes y de enemigos. Pero ¿cuál era, hermano? ¿Cuál era la clave de estos? El respaldo del Dios de los cielos. Ay, hermano, ay, si usted y yo tuviésemos ese respaldo de Dios, hermano, en nuestra vida. Ah, si nosotros todo lo que emprendiéramos, lo emprendiéramos con el respaldo del Señor. El negocio, la empresa, el trabajo, el proyecto, la familia, todo emprendiéndolo con el respaldo de Dios. Olvídese, hermano, olvídese. No que no haya enemigo que vencer. ¿Cómo no? Va a haber enemigo, pero no nos van a poder detener. Por eso es que el salmista dice que el creyente debe de ir como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Va de aumento. El creyente debe de ir así, de aumento en aumento. Eso es cuando el respaldo de Dios está en tu vida. ¿Van a aparecer enemigos? Sí. ¿Te van a botar de vez en cuando? Sí. Pero el Señor te va a levantar de ahí. El Señor te va a levantar. Porque 7 veces cae el justo, dice Proverbios. 7 veces cae el justo y de todas ellas lo levanta el Señor. Quiere decir que caer no es que sea lo mejor. Pero si te caes, si te agarras de Dios, Él mismo se encargará de levantar nuestra vida y fortalecernos para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, yo quiero
Yo quiero que vea Mateo capítulo 11, verso 28 al 29, porque quiero usar esa expresión, y la tierra, oiga, y la tierra descansó de la guerra. Quiero usar esa expresión para referirme a la importancia de que cuando uno va en el camino con Dios, Dios te va dando descanso también, te va dando reposo. En el camino Dios te va a ir haciendo que tengas descanso en tu alma de todos los trabajos. Quizás usted y yo no estamos en guerra así literal, aunque tenemos una guerra espiritual. Y hay tiempos en los que necesitamos el descanso y reposo de Dios. Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, hermano, los tiempos que estamos viviendo son tiempos que fatigan en realidad. Hay mucha gente fatigada, hay mucha gente cansada, hay mucha gente con ansiedad, hay mucha gente con tribulaciones en sus almas, hay mucha gente con tristeza, con depresiones. Pero ¿sabe qué es producto de eso? Es producto de todas las batallas de la vida que uno va teniendo en el camino. Por eso necesitamos nosotros el descanso del Señor. Como Josué y el pueblo encontraron reposo en algún tiempo de las batallas, así nosotros también necesitamos reposo, hermano, en medio de la batalla que está librando. ¿Cuántos están librando alguna batalla? Levanten la mano los que están librando alguna batalla. Mire, pues ya ve, sí, todos, hermano. Unos están pasando batallas, otros están pasando trabajos, cargas, ansiedades, enfermedades. ¿Cuántas cosas uno tiene que pasar, hermano, en esta vida? Y no le puedo decir que mañana se terminan, a menos que venga el Señor. Porque si se viene el Señor, ahí sí se terminan, hermano. Ahí sí se terminan para nosotros, se terminan. Como está escrito, cuando lleguemos allá ya no hay lágrimas, allá ya no hay dolor, allá no hay tristeza, ya no hay nada de eso, allá. Pero aquí, mientras estemos aquí, vamos a ir batallando y de ahí con luchas y con pruebas. Por eso es que necesitamos el descanso de Dios. Así como, oiga lo que voy a decir, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Así como tenemos el respaldo para pelear las batallas, así podemos tener el respaldo para encontrar descanso en su presencia. El único lugar donde usted y yo podemos recuperar nuestras fuerzas es en Dios. El único lugar donde usted y yo podemos cargar la batería, si podemos decirlo así, es en la presencia de Dios, hermano. Por eso los servicios, el tiempo de oración, el tiempo de tirarnos a buscar a Dios es importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el descanso del Señor para nuestras almas. ¿Y para qué? ¿Para qué necesitamos descansar? Porque mañana viene otra. ¿Qué le puedo decir? Porque mañana viene otra batalla. Porque pasado mañana aparece otra cosa. Porque en el camino se le va a aparecer obstáculos. Mire hermano, este viaje de Israel por el desierto y frente a todos los enemigos que tuvo que librar Israel y Josué, es un claro ejemplo de la vida cristiana. Así es la vida cristiana. Si usted se pone a verla desde un ángulo espiritual, desde una enseñanza espiritual, la vida cristiana es desde cuándo empezaron a tener problemas los israelitas. Bueno, ya tenían problemas estando en Egipto, ¿eh? Igual que nosotros teníamos problemas estando en Egipto. No nos dábamos cuenta, esa era otra cosa. Pero solo salimos de Egipto
la salvación vino a nuestra vida. Solo salimos de Egipto y empezamos a caminar en la salvación y desaparecieron los problemas. No, claro que no desaparecieron. No desaparecieron porque toda la tierra del desierto y todos los enemigos que encontró Israel son sombra del camino del creyente. ¿Cuándo encontraron el verdadero reposo? Hasta que entraron a la tierra prometida. Ahí encontraron el verdadero reposo. Cuando nosotros entremos allá, vamos a encontrar el verdadero reposo con el Señor. Amén, amados. Bueno, yo termino. Vamos a Hebreos 11:32. Y si gusta ponerse de pie, lo leemos de pie para que podamos leerlo juntos. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? Dice el escritor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y oiga esto, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extraños. Tiempo me faltaría para contarle. Y empieza a hacer un listado de hombres de fe. Ese listado no está terminado. Ese listado no está terminado. Se escribió con los nombres de los que ya se conocían. Pero si quisiéramos seguirlo escribiendo, quizás encontraríamos cientos y miles de cristianos que también a través de la fe han ido conquistando y han ido avanzando y siguieron con luchas, con pruebas, con dificultades, pero han seguido conquistando, al igual que usted o yo ahora. Las mismas luchas que ellos tuvieron, nosotros también las tenemos en lo espiritual. Pero ¿qué es lo que Dios nos pide? Que de la misma manera que ellos lograron vencer por la fe, usted y yo podamos vencer también. Aleluya. Y llegar a la meta que Dios tiene preparada para nosotros. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos un momento. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos. Josué terminó su tarea y después empezó a repartir todas las tierras que había conquistado al pueblo de Israel. Quizás usted y yo estamos en el camino hacia la batalla, pero el mismo Dios que acompañó a Josué es el mismo Dios que nos acompaña. Pero usted y yo debemos ser como el mismo Josué, que era obediente a la voz de su amado Señor. ¿Te animas a levantar tu mano un momento a decirle: Señor, aquí está mi vida? Señor, gracias porque tu palabra nos recuerda que aquí eres tú el poderoso.
Aquí eres tú el que nos va guiando. Aquí eres tú nuestro respaldo, Señor. Condiciones te serviré. Ayúdanos a ser obedientes Yo lo haré. a tu palabra, Te obedeceré. como está escrito. Sin reservas ni Ayúdanos a ser condiciones, obedientes serviré. como tú lo demandas y no como yo quiero hacer. Enséñanos, Señor. Queremos ser de los valientes que conquistaron reinos, que conquistaron batallas. Aleluya. Aleluya, Señor. Señor, guíanos con tu presencia. Si estás peleando una batalla hoy, pídele a Dios: Señor, guíame en medio de la guerra. Guíanos en medio de la batalla. Guíame por tu espíritu. Aleluya. Oh, sí, Señor. Sin condiciones, solo las que Él pone, no las que yo pongo. En el nombre de Jesús. Si lo sabes, dile al Señor: cántalo, cántalo hoy con nosotros. Queremos obedecerte, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, obedeceré. Sin reservas ni condiciones. Así es, Señor. Oh, sí, Señor Jesús. Una última vez. Y yo lo haré, obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Y yo lo haré, obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos, porque en medio de las batallas que cada uno libra, has sido tú, Señor, nuestra fortaleza. Has sido tú, Señor, nuestro refugio, pero también nuestro respaldo, Señor, para derribar y para destruir
toda obra de maldad que se levanta contra nosotros, Señor. Padre, yo te ruego que bendigas a tu pueblo esta noche. Y en cada batalla que cada uno libra, Señor, te rogamos que seas tú el que te levantes como poderoso gigante, destruyendo y derribando toda obra de maldad. Señor, danos tu gracia para obedecer. Señor, ayúdanos a ser obedientes en tu palabra y ayúdanos a seguir avanzando día con día hasta que tú regreses por nosotros. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya, amén.